Buenas tardes. Por motivos fuera de mi poder no les voy a poder dar la clase en la hora normal, pero voy a dejar esta grabación. Así que, de nada. Vamos a hablar hoy en este video sobre los polígonos regulares, que son figuras geométricas que se denominan polígonos regulares. Voy a definir eso primero. Un polígono regular es aquella figura geométrica que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Ya había mencionado mucho, bueno, algo sobre esto. Quiero hablar específicamente sobre polígonos regulares, porque próximamente vamos a ver lo de los volúmenes y es necesario conocer cómo calcular el área de este tipo de polígonos, porque se ven mucho en volúmenes. Primero, el concepto de inscrito y circunscrito. Una figura geométrica está inscrita cuando está dentro de un círculo. En un polígono regular, todos sus vértices van a rozar el círculo que lo tiene inscrito. ¿Ok? Si se fijan, no hay espacios entre ningún vértice y el círculo. ¿Ok? Por eso es una figura geométrica regular o polígono regular. Otro, otro concepto es el circunscrito, que es cuando la figura geométrica encierra dentro un círculo. Este círculo también va a rozar el centro de cada uno de sus lados. Miren, el centro lo roza. En este caso aquí pues falló el dibujo un poquito, pero debería rozarlo. El centro de cada uno de sus lados, ¿verdad? Ese círculo. También podríamos ver un triángulo, porque si ustedes recuerdan, el triángulo equilátero tiene sus ángulos iguales y sus lados iguales. Ese triángulo también se considera una figura regular o un polígono regular. El cuadrado es otro, por ejemplo. Pero lo que nos interesa son estas figuras, ya que son un poco raras, ¿verdad? Y que podríamos tener problemas a la hora de calcular su área, ya que no son cuadrados, no son triángulos, sino que son polígonos regulares. Así se les conoce esto, porque ya son polígonos porque tienen muchos más ángulos que las demás figuras que hemos visto. Y fíjense, en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. ¿Ok? Esto es un pentágono. Entonces, inscrito cuando el círculo está afuera y circunscrito cuando el círculo está dentro. Vamos a ver. Las partes de un polígono regular, pues, son importantes porque a la hora de calcular su área no podemos confundirnos, ¿verdad? Una característica con otra. Ahora les explico. Este polígono, pues, lo tenemos dibujado de forma inscrita. Recuerden, inscrito cuando está dentro del círculo. Entonces la figura está dentro de un círculo. Es un pentágono también, ¿verdad? Y vamos a hablar de sus partes. Primero, el lado. El lado es obvio cuál es, ¿verdad? El lado es esos segmentos de recta que forman la figura. Este sería uno, este otro y este otro y este otro. ¿Okay? Este es un pentágono porque tiene 5 lados. ¿Okay? La diagonal. La diagonal es aquella línea que une un vértice con otro vértice no consecutivo. Si este vértice con este es consecutivo, este con este no es consecutivo. Entonces, la línea que une un vértice con otro no consecutivo. A veces es útil y a veces no. El radio. El radio es el que va desde el centro de la figura a uno de sus vértices. Desde el centro a uno de sus vértices. Se le llama radio porque es el radio del círculo que formaría al unir todos sus vértices en un círculo. Obviamente, al hacer la figura inscrita, el radio de este círculo sería desde el centro de la figura hasta su vértice. Si se fijan bien, ¿no? Este sería el radio. Y la más importante que necesito que
conozcan es el apotema. Bueno, el centro, ¿verdad? El centro es una parte muy importante. El vértice ya lo conocemos. El centro es muy importante saber, ¿verdad? Conocerlo. Y el que más necesitamos conocer es el apotema. El apotema va desde el centro de la figura al centro de uno de sus lados, de cualquiera. Si pongo aquí de este centro de esta figura al centro de este lado, sería también el apotema, que siempre va a medir lo mismo, el apotema del centro de aquí al centro del lado, apotema. Del centro de aquí al centro de este lado, apotema. ¿Okay? Esa medida es muy importante porque es la que me va a ayudar a calcular el área. ¿De acuerdo? Listo. Vamos entonces a un ejemplo. Calcular el perímetro y el área de un hexágono regular que mide 32 centímetros de lado por 27,71 centímetros de apotema. ¿Okay? 32 centímetros de lado y 27,71 centímetros de apotema. De acuerdo, aquí tenemos los datos, el lado ya sabemos cuál es y el apotema va del centro al centro del lado, ya lo podemos visualizar aquí. Es un hexágono porque tiene 6 lados. Como es regular, significa que todos sus lados son iguales. Por ende, el perímetro de una figura regular siempre va a ser el número de lados por lo que mide el lado. ¿Okay? N por L. 6 veces, porque es un hexágono, tiene 6 lados. 6 lados por 32 que mide el lado. El perímetro sería un total de 192 centímetros. Recordemos que el perímetro es la línea que me forma la figura. Entonces, partiendo de aquí hasta llegar aquí de nuevo, mide 192 centímetros. Cada lado mide 32 y hay 6 lados. Entonces, 6 por 32, 192 centímetros. Ese es el perímetro. El área. Aquí es donde quería llegar. El área de una figura regular o un polígono regular está dada por el perímetro por el apotema. ¿Se fijan por qué era tan importante conocer el apotema? El perímetro, acabamos de calcular, por apotema, que ya nos lo dan. Dividido ese resultado entre 2. Ese es el área de cualquier figura polígono regular. ¿Dónde va a variar? En el perímetro, porque el perímetro es el que me lo define el número de lados. Así que este puede ser un pentágono, sería 5. Si fuese un hectágono, sería 7. Si fuese un octágono, sería 8. Y aquí va variando la fórmula, pero por eso calculo el perímetro aparte primero. Luego el perímetro, sea cual sea la figura, si yo ya tengo el perímetro, es regular, ¿verdad? Es un polígono regular. Yo ya tengo el perímetro de ese polígono, solo tengo que multiplicarlo por su apotema y dividirlo entre 2. Bueno, el perímetro de este es 192 y el apotema es 27,71. Lo multiplico, da esto, lo divido entre 2, da esto. 2660,16 centímetros cuadrados. Recordemos que las unidades de área son al cuadrado. Entonces así calcularía el área de un polígono regular. Bueno, avanzando un poco, vamos a introducir lo que es el volumen. Si ustedes se fijan, yo les acabo de explicar lo básico que necesitamos saber sobre polígonos regulares. Porque si ustedes se fijan, existe una figura sólida, un cuerpo geométrico volumétrico, que tiene como base polígonos regulares, denominado prisma. ¿Okay? Prisma. Hay otras figuras que tienen como base polígonos regulares, como por ejemplo la pirámide. ¿Okay? Tenemos figuras como el cubo, donde todos sus lados son iguales, son cuadrados, iguales. Tenemos otras figuras que se les denomina figuras volumétricas o sólidos
de revolución. Estos sólidos de revolución se les conoce así porque tienen como base los círculos. Por ejemplo, tenemos el cilindro, que tiene un círculo como base y eh, una altura totalmente vertical, mientras que el cono lateral es totalmente vertical. Mientras que el cono tiene una base circular también, pero sus laterales son inclinadas, ¿verdad? La esfera, pues tenemos el círculo como base, pero obviamente no es una figura eh, con lados, por así decirlo, con caras, porque es totalmente redondo, es una esfera. Todas estas, pues, son las básicas, son las principales, tienen sus fórmulas. En el caso del prisma es muy sencillo, porque no importa la base, porque lo único que tengo que hacer es calcular el área de la base, ya sea un hexágono, octágono, pentágono, lo que sea. Yo calculo el área y la multiplico por su altura. Eso es todo lo que tendría que hacer, multiplicar. Tenemos el cubo, que el cubo es muy sencillo. El cubo, pues en este caso nos dice que es la altura por el ancho, por el largo, no sé, como quieran ver, las tres dimensiones del cubo van a ser multiplicadas. Como el cubo es igual, es básicamente su lado elevado al cubo. En la pirámide, pues resulta que el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. Este 1/3 viene dado por el hecho de que la pirámide no es totalmente vertical o derecha, ¿verdad? Sus caras no son verticales, sino que van así, van disminuyendo su tamaño hasta llegar a una cima que es una puntiaguda, ¿ok? Que no tiene área ya ahí. Entonces, la explicación más matemática científica de esto, pues obviamente no se la voy a dar, pero eh, por ello varía un poco con respecto a las otras, porque no es constante, su base va disminuyendo a medida va aumentando la altura. Bueno, entonces esta en lo que es la pirámide y el cono, si se fijan, tiene agregado ese 1/3 pi por r al cuadrado por la altura. Y aquí 1/3 del área de la base por la altura. Si se fijan, aquí también lo que calculan es el área de la base, porque es el radio al cuadrado por pi. Pi radio al cuadrado es la base. El área de la base es el área de un círculo. Por 1/3 por la altura. Aquí lo mismo. Pi por r al cubo. Pi por r al cuadrado sería el área de la base por otro radio, que lo denominaríamos altura, etc. Pero estas fórmulas son las que varían un poco. Eh, ya al aplicarlas, pues vamos a entenderlas mejor. Esta tenemos pi por radio al cuadrado, es el área de un círculo, que es la base por la altura. Esta es sencilla de entender. Área de la base, que es un círculo, por la altura. Lo mismo aquí, área de la base por la altura, área de la base por la altura por 1/3. Y aquí, área de la base por la altura por 1/3 también. Área de la base es círculo, entonces por eso pi por r al cuadrado por la altura por 1/3. Y aquí 4/3 por pi por r al cubo, ya que es una esfera. Esta es de las fórmulas más distintas que podríamos encontrar. Bueno, eh, vamos a... Quiero que vayan a la actividad sugerida número 32, encontrada en la página número 152. Me van a resolver los siguientes ejercicios. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5,
el 13, 14, 15 y 17. El 18, el 21 y el 22. Son muy sencillos. Cualquier duda pueden consultarme, ya que son muy sencillos, rápido podría atenderlos y explicarles si tienen alguna duda. ¿Ok? Esto es como vamos llegando poco a poco los volúmenes. Es necesario reforzar algunas cosas, por eso no me he tirado directamente a volúmenes, ¿verdad? Para que vayamos, eh, si bien no viendo a detalle cada cosa, sí teniendo una mayor comprensión, obteniendo una mayor comprensión de, de al menos de lo que es el área y el volumen. Ya en la otra clase vamos a hablar de volumen. Eh, de forma muy visual, voy a utilizar alguna herramienta para que vean y entiendan la diferencia, ¿verdad? De las dimensiones de las que tanto hemos hablado. Es un placer, si tienen alguna duda ya saben, me pueden escribir y nos vemos en la próxima.